La policía redobló la seguridad de la fiscal general del estado, Diana Salazar, quien recibió un video con amenazas de muerte esta madrugada. Se investiga quiénes están detrás de este video. Usted decide, mi doctora. Es el mensaje que la madrugada de este jueves recibió la fiscal general del estado, Diana Salazar, en su teléfono celular. Esta se acompañaba a un video en el que se observa a 6 sujetos con fusiles y con los rostros tapados. Uno de ellos, sin vacilar, amenaza de muerte a la fiscal general. Ya vas a cumplir años. No quiero arruinar de tu fiesta, matándote a tu hija, porque antes de matarte te hago llorar y sufrir. Esto es fácil y sencillo. Si no te vas por las buenas, te vas por las malas. El video fue enviado desde un número antecedido por más 380, código correspondiente a Ucrania. El presidente de la República, Guillermo Lasso, se pronunció en su cuenta de Twitter, disponiendo a la policía que se le brinde toda la protección necesaria. Está fortalecida la seguridad, se han tomado algunas medidas que ya están, va a ser progresivo, algunas medidas han sido inmediatas, pero otras se fortalecerán en el transcurso de estos días. El comandante general de la policía, Fausto Salinas, asegura que al momento unidades especializadas rastrean el origen del audiovisual. Las personas que lanzan estas amenazas a través de números del extranjero lo que buscan es ocultar el lugar de donde lo hicieron. Tenemos que buscar las conexiones de cómo llegó ese video a ese número y qué relaciones tiene con los posibles causantes. Y una vez que identifiquemos el caso, podremos relacionarlo con quién es la persona que está atrás o quién es el autor intelectual de estos hechos. El presidente de la Corte Nacional de Justicia reaccionó. A través de estas amenazas, de estas intimidaciones, lo que se pretende es buscar torcer las resoluciones de quienes hacemos parte de la función judicial. Lejos de eso, la función judicial debe mantenerse en sus funciones independientes, imparciales y en una actuación en estricto derecho. Su preocupación se suma a la indignación que se evidencia en la opinión pública. La ex fiscal general del estado, Mariana Yepes, cree que las amenazas no son casualidad y que podrían reflejar una nueva conexión entre el crimen organizado y la política. Estamos viviendo un momento político, ¿no? Entonces quizás esta podría ser la coyuntura para tratar de que ingresen al proceso electoral personas que están con sentencia ejecutoriada o que están siendo motivo de investigación. En sus páginas oficiales, la Fiscalía llamó a la opinión pública y a organismos internacionales a estar vigilantes ante intentos de tomarse la institución por cualquier vía y a cualquier costo. Todo esto ocurre mientras desde el Consejo de la Judicatura y el Consejo de Participación Ciudadana se intenta arrinconar a la fiscal general. El perito Roberto Mesa, quien investiga el crimen del general Gabela, presentó un primer diagnóstico sobre la información recibida para reconstruir las conclusiones que desaparecieron desde hace 10 años. Mesa confirma que hay documentos forjados. En este primer diagnóstico entregado por el perito Roberto Mesa, encargado de reconstruir el tercer informe respecto de la investigación sobre el crimen al general Jorge Gabela, ha dicho que sí está en capacidad de reconstruirlo por un lado y de determinar los supuestos responsables que había determinado ya en un primer informe en el 2013. Algunos de los señalamientos que ha hecho respecto de la falta de información y también el cambio de conclusiones en la información que le fue entregada hace aproximadamente 15 días. Les tenemos en la siguiente nota, veamos. Sí, va a ser posible. Nombres y apellidos. Roberto Mesa, el perito encargado de reconstruir el informe sobre el crimen al excomandante de la FAE Jorge Gabela, confirma así que aún con expedientes mutilados, documentos forjados y otros tantos desaparecidos, podrá entregar nuevamente un informe completo con sus conclusiones. Y principalmente el material probatorio digital no se encuentra completo, falta información. Ha hecho un primer diagnóstico sobre el expediente que le entregaron. En las 18 cajas que recibió aparece el famoso tercer informe, pero incompleto y forjado. Hay 3 versiones distintas de este tercer informe. Ninguna corresponde a su trabajo. Lo curioso es que los 3 informes forjados concluyen que es un caso de delincuencia común, algo que Mesa nunca dijo. Las 3 versiones encontradas, en ninguna de ellas, cualquiera de las 3 versiones contenía ni sumillas ni mi firma de responsabilidad.
Los comisionados están decididos a conseguir toda la información necesaria sobre este caso y entregar respuestas a la familia Gabela, asegura Janine Cruz. Nosotros ya nos ha llegado oficialmente el pedido de los dos elementos importantes, esenciales para la reconstrucción del tercer informe o producto final. Mesa también muestra el correo electrónico que recibió de parte del entonces viceministro de Justicia Augusto Ochoa en 2014. Allí le pide eliminar conclusiones, recomendaciones y testimonios. El número total de páginas que solicitaban que sean eliminadas es grandiosa. Otro dato curioso, se borraron nombres del acta de la reunión en la que Mesa entregó el informe completo. Estuvieron los miembros del comité interinstitucional, no obstante Mesa sí recuerda los nombres de quienes estuvieron allí. No figuraba el nombre del ministro del Interior, el doctor Serrano, tampoco. Falta, por ejemplo, el nombre de la gente de la SENAIN que estuvo presente en esa reunión. Lo cierto es que el trabajo deberá ser efectivo. El crimen del general Jorge Gabela tiene por ahora cabos sueltos, dudas que el perito ofrece despejar en menos de 2 meses, que es el tiempo que tienen para reconstruir el caso y saber quiénes y bajo qué motivaciones mandaron a matar a Gabela. Y bien, de momento tanto el perito Roberto Mesa como los comisionados del caso Gabela esperan la respuesta de la Corte Constitucional para extender los plazos de entrega de este informe. De momento se trabaja ya en el proceso de reconstrucción de este tercer producto, el cual incluiría las conclusiones, como se ha dicho, respecto del móvil del crimen y los supuestos responsables. El presidente de la Corte Nacional de Justicia, Iván Saquicela, recuerda que la sentencia del caso Sobornos está en firme y que no es viable presentar recursos constitucionales para revertirla o suspenderla. Que sepa el Ecuador de forma clara, diáfana, contundente, que cualquier juez del Ecuador que vaya a conocer una medida de esta naturaleza tiene que recordar y saber que hay una sentencia firme, adoptada no solamente por Iván Saquicela como miembro de un tribunal, sino por 10 jueces de la Corte Nacional, que está firme y que, entre otras cosas, además de la condena privativa de la libertad, determina la suspensión de los llamados derechos de participación o políticos por 8 años. ¿Tiene seguro? ¿De qué hablo? Hablo de derecho. Tras una reunión de 7 horas, el Consejo Ejecutivo Nacional de Izquierda Democrática decidió respaldar la candidatura presidencial de Otto Sonnenholzner. De esta forma se empiezan a consolidar las alianzas y los nombres de quienes integrarán las papeletas el próximo 20 de agosto. Ante la circunstancia política que vive el país, hay que buscar una unidad nacional, un acuerdo nacional. Se ha logrado hacerlo con la candidatura del señor Otto. Él representa una opción presidencial para el país por su capacidad. Aseguran que su papel como vicepresidente en el gobierno de Lenín Moreno fue acertado y que dio un paso al costado cuando estuvo en desacuerdo con el rumbo que tomaba esa administración. Renunció porque es un hombre honesto y la honestidad debe estar sobre todas las cosas para un candidato presidencial. Nosotros vemos en él grandes dotes, un hombre joven, un hombre capaz. Izquierda Democrática complementa el espaldarazo otorgado por los movimientos Suma y Avanza, organizaciones políticas que apuntan a que es necesario un cambio. De darle una visión diferente a los ecuatorianos de la misma clase política o politiquera, que lo único que les interesa son sus privilegios, son sus prebendas, son el amarre, la troncha, y no las necesidades de la gente. Que la encarne y la lidere Otto Sonnenholzner. En cuanto a sus candidatos a la Asamblea Nacional, Izquierda Democrática asegura que continúan trabajando en el listado, pero que en un par de días el Consejo Ejecutivo lo definirá. Las organizaciones políticas tienen hasta el 10 de junio para inscribir a sus candidatos. La denuncia por infracción electoral en contra de Alembert Vera será revisada por el Tribunal Contencioso Electoral. Vera es acusado de cometer una prohibición electoral y podría terminar con la destitución del ahora presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. El video circuló por varias semanas durante la campaña electoral de febrero. Ahí claramente se observaba al expresidente Rafael Correa apoyando a varios candidatos al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Uno de ellos
ellos Allen Berbera, quien es ahora el presidente del organismo. La pieza publicitaria que no incomodó al Consejo Nacional Electoral sí provocó una denuncia ante el Tribunal Contencioso Electoral. Esteban Guarderas presentó la querella en abril, la misma que fue archivada días después. No hace ningún sentido que un ente de control haga campaña con los partidos políticos que ese ente de control tiene que controlar. Pero el denunciante apeló la decisión del Tribunal Contencioso Electoral y el Pleno del organismo aceptó la apelación y devolvió el expediente al juez para que analice y resuelva respecto del cumplimiento o no de los requisitos requeridos para la admisibilidad o no de la denuncia. Como señalé, aquí está en juego la presidencia del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y también la prefectura del Guayas, entonces tiene un impacto político fuerte. Por lo tanto, yo cruzo los dedos de que el juez actúe con la mayor celeridad. Aquellas personas que incumplan en las resoluciones del Consejo Nacional Electoral o del Tribunal Contencioso Electoral serán sancionadas con multa desde los 21 salarios básicos unificados hasta 70 salarios básicos unificados, destitución y o suspensión de derechos de participación desde 2 hasta 4 años. Corresponderá correr traslado al denunciado para que lo conteste en el término de ley. Una vez que esté contestado, debe fijarse día y hora para que celebre la audiencia oral. Sin embargo, la resolución de primera instancia del juez puede ser apelada por ambas partes. Y ahí cabe recurso de apelación ante el Pleno del Tribunal Contencioso Electoral. Y serán los 5 miembros, menos el que juzgó en primera instancia, los que determinen el fallo final. Rafael Correa, quien impulsó la campaña de su antes abogado y hoy presidente del Consejo de Participación Ciudadana, ya se pronunció en redes sociales sobre el tema, asegurando que hay persecución y amenazando con que ya falta poco.